Este año 2024 se cumplen 8 años del fallecimiento del último gran filósofo materialista que ha dado este planeta, Gustavo Bueno, el productor y principal autor, generador del sistema denominado materialismo filosófico. Pasó a la, entre comillas, eternidad en el año 2016, en el mes de agosto, en verano, 2 días después de fallecer su esposa, Carmen. En este vídeo voy a tratar un tema que es de plena actualidad y que tiene que ver con Gustavo Bueno y que además, valga la redundancia, tiene también que ver con un debate que tuvo en su tiempo, a finales de los años 60 y principios de los 70, con otro de los más importantes filósofos de aquella época, el filósofo marxista también español, Manuel Sacristán. Ambos autores tuvieron un debate tremendamente interesante en torno al papel de la filosofía. O lugar de la filosofía, en este caso. ¿Y cómo se dio ese debate? Pues a través de un texto de Manuel Sacristán, después contestado por Gustavo Bueno. El texto de Manuel Sacristán se llamaba El lugar de la filosofía en los estudios superiores, publicado en el año 1968, y 2 años después, aunque en ese mismo 68 Bueno ya había publicado su libro, se editó El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que para muchos, obviando un texto anterior llamado Estructuras metafinitas, es el texto que inicia la construcción de su materialismo filosófico. ¿De qué va a ir este vídeo? Pues básicamente para poneros al día a los que no lo conozcáis o recordaros a los que sí lo conozcáis este importantísimo debate que en lengua española tuvieron estos dos grandes filósofos, Manuel Sacristán y Gustavo Bueno, y por qué el debate acerca del papel de la filosofía en el conjunto del saber o el lugar de la filosofía en los estudios superiores está de absoluta actualidad a estas alturas del siglo XXI. Aquí va el vídeo como homenaje tanto a Manuel Sacristán como a Gustavo Bueno. Vamos allá. Analizar e incluso recuperar para el siglo XXI, para el año 2024, en que, insisto, nos encontramos, aunque este vídeo puedes verlo en años posteriores y ya nos dejarás en la caja de comentarios abajo qué te parece lo que te estoy exponiendo aquí, sigamos. Como decía, analizar e incluso recuperar para el año 2024 un debate filosófico dado en España entre finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970 podría parecer una mera curiosidad académica. En primer lugar, quizás por la supuesta especificidad espaciotemporal de dicho debate entre dos filósofos entonces reconocidos como marxistas, pero ambos con pasado juvenil falangista, uno como militante y el otro como simpatizante del filojonsismo, en expresión del filósofo español Juan Bautista Fuentes Ortega. Por tanto, se trata de un debate desarrollado por dos figuras entonces señeras de la oposición a la dictadura franquista en las postrimerías de su poder en España, por lo cual, además de tratar implícitamente la situación de la disciplina filosófica en la España de la dictadura de Franco, resultan ambas posiciones hijas de su tiempo, en tanto que son posiciones que beben necesariamente de los desarrollos académicos, culturales y políticos de su tiempo, tanto en España como a nivel internacional. De hecho, ambos trabajos, el de Sacristán y el de Bueno, están llenos de referencias tanto a filósofos como a científicos de su tiempo, finales de la década de 1960, principios de la del 70 del siglo pasado, del siglo XX. Sigamos. Estamos hablando de una discusión desarrollada durante la Primera Guerra Fría, en que se enfrentaron el bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, en el que se alineaba ideológicamente España, aunque no estaba inserta de facto en el bloque militar de la OTAN, ni en el bloque económico de la Comunidad Económica Europea, CEE entonces, y el bloque socialista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En segundo lugar, porque a nuestro juicio,
Dicha polémica acontece en un momento previo a todas las modificaciones que el sistema educativo español ha desarrollado desde 1968 y 1970 hasta la actualidad. España ha vivido, o sufrido, según se mire, sigamos, hasta 9 leyes educativas diferentes. Desde la Ley General de Educación LOE de José Luis Villar Palasí en 1970, en pleno franquismo, hasta la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, o LOMLOE, de Isabel Cela, en el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, pasando por la Ley Orgánica 5/1980 de la Jefatura del Estado, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, LOECE, de José Manuel Otero Novas, ministro de la UCD, por no hablar de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, LODE, de José María Maraval, del PSOE, de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, o LOCSE, de Javier Solana, PSOE, de 1990, sí, ese que fue secretario general de la OTAN, conocido como Mr. Pesk, y que fue responsable del bombardeo de Yugoslavia, sigamos, la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, la LOPEG, de Gustavo Suárez Pertierra, PSOE, de 1995, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, de Pilar del Castillo, del PP, del año 2002, la Ley Orgánica de Educación, LOE, de María Jesús Sansegundo, PSOE, del año 2006, y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, de José Ignacio Bert, del PP, de 2013. Fijaros qué cantidad de leyes educativas ha tenido España. Así han salido los cerebros, Sigamos. Evidentemente, estas reformas educativas que afectan a los niveles educativos primario y secundario han de conectarse con las leyes de reforma educativa universitarias, pues la conexión entre la educación básica y el bachillerato con la universidad, incluso de estas con la formación profesional, son numerosas. Y de hecho, en lo tocante a la filosofía, la conexión es ya continuidad, pues la formación en filosofía empieza en la educación secundaria y continúa en la universitaria. Por ello, las leyes antedichas se han de poner en correspondencia con la Ley de Reforma Universitaria LRU de 1983, con la Ley Orgánica de Universidades LOU de 2001, que adecúa el sistema universitario español al espacio europeo de educación superior, conocido popularmente como Plan Bolonia, contra el cual servidor luchó cuando era estudiante, sigamos, sin mucho éxito, sigamos, por ser en esta ciudad italiana donde se inició el proceso de convergencia de titulaciones universitarias en toda la Unión Europea y otras naciones extracomunitarias como Rusia, Kazajstán, Turquía, hoy el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, etc., por no hablar de la LOMLOE de 2007, que culminó la adaptación del sistema universitario español al proceso de Bolonia, y por último, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, del año 2022. Es decir, que tras más de medio siglo que ha pasado de debate filosófico entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno, los estudios superiores españoles han cambiado bastante y el conjunto del saber, en expresión de Bueno, en que se desarrollan los mismos, se ha transformado a nivel nacional e internacional por los evidentes cambios políticos, geopolíticos, tecnocientíficos y socioculturales evidentes. Y todas las reformas educativas referidas tratan de reflejar esos cambios, al tiempo que, a determinada escala, influyen en la parte que les pueda tocar de los mismos. Y es en este contexto histórico cómo se desarrolla evolutivamente lo que es el sistema educativo español y la aplicación de la filosofía como estudio y como disciplina del conocimiento a todos los niveles del sistema educativo de España. Pero esto también es analogable a vuestras naciones. Si queréis y si lo conocéis, dejadme por favor en la caja de comentarios cómo han sido las leyes educativas en vuestros países, tanto a nivel de bachillerato y de escuela primaria como de universidad, y la conexión de la filosofía con ello. Ahora es cuando vamos a entrar de verdad, después de dar este contexto histórico, con la polémica entre Sacristán y Bueno. Bueno, realmente, ¿hay polémica real o no la hay? Es algo que vamos a tratar de resolver ahora. Escuchad. La polémica en sí fue la sostenida por los filósofos españoles Manuel Sacristán Luzón y Gustavo Bueno Martínez, y se desarrolló a través de dos escritos sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores de 1968, del primero, y el papel de la filosofía en el conjunto del saber, publicado en 1970, pero escrito el mismo año 1968 y por Gustavo Bueno, y repito que Sacristán editó su obra en el año 68. Una obra ya referida además en un año muy importante por el Mayo francés, la guerra de Vietnam y otras coyunturas, el antifranquismo, etc. Es en esa coyuntura también como hay que entender lo que ambos están diciendo, además de por la evolución
histórica educativa de la disciplina filosófica. Sigamos. ¿Qué grado de actualidad tiene la polémica entre Sacristán y Bueno a tenor de todo lo dicho anteriormente? Y dicha actualidad, ¿cómo se conecta con los desarrollos históricos de la filosofía como disciplina del conocimiento y de manera particular en la llamada edad contemporánea, o lo que en expresión marxiana sería el modo de producción capitalista, la estructura ontológica de la modernidad, en terminología de Felipe Martínez Marzoa, tal y como expone su magnífica obra que siempre recomiendo, del año 1983, La filosofía del capital, hace pocos años reeditado por Abada Editores? Sigamos. Este vídeo tratará de analizar estos aspectos desde una perspectiva filosófica materialista, la del materialismo político, que es el marco teórico que seguimos en este canal, que seguimos en el Instituto Beatriz Galindo La Latina y que seguimos en las vanguardias socialistas iberófonas. Sigamos. Y por tanto marxista, común tanto a Bueno como a Sacristán, pero resultante de la fusión nuclear de la filosofía de Marx que representa Sacristán y del materialismo filosófico que desarrolló Bueno en lo que llamamos concepción materialista de la vida política o materialismo político, que desarrollamos plenamente a partir de nuestra obra La vuelta del revés de Marx, el materialismo político entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno, del año 2020. Aunque obras anteriores por mi parte, más algunos artículos, también se pueden entrever como antecedentes o desarrollos del propio materialismo político. Sigamos. A continuación en el vídeo contextualizaremos ambas obras y analizaremos sus líneas fundamentales. Posteriormente expondremos sus puntos de divergencia y también de convergencia. Y finalmente desarrollaremos los argumentos del porqué de la actualidad de dicho debate entre ambos. Pues vamos a ello. Sacristán contra Bueno. Vamos allá. Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores fue escrito por Manuel Sacristán en el verano de 1967. Al año siguiente, en enero, fue traducida al catalán por Ramon Folch y Camarasa, que posteriormente trabajó como traductor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra de 1973 a 1986. Debido a ello, la obra de Sacristán fue publicada en catalán en la segunda entrega de la Col·lecció Dossier Universitari de la editorial Nova Terra. En febrero fue impresa en el número 2 de esta misma colección en su versión en español. Ese mismo año, Bueno redactó El papel de la filosofía en el conjunto del saber, tras su lectura crítica del trabajo de Sacristán. No obstante, la publicación de la contestación de Bueno se retrasó 2 años, por lo que la editorial Ciencia Nueva no la lanzó al mercado editorial hasta 1970. Según expone el ya mencionado Juan Bautista Fuentes Ortega, Bueno ya tenía trabajado lo que expuso en 1970 en su contestación a Sacristán, por lo que dicha contestación a este podría entenderse como una mera excusa para publicar desarrollos que ya configuraban lo que se encontraría en obras posteriores de Bueno, como son Ensayos materialistas de 1972, entre otras. No obstante, a juicio de Fuentes Ortega, y yo comparto esto con él, sigamos, la exposición de las tesis de Bueno no puede entenderse sin la exposición de las tesis de Sacristán, aunque ambas puedan leerse e interpretarse de manera independiente. Hasta tal manera es importante la polémica entre Sacristán y Bueno, que Fuentes la considera de una importancia fundamental en la historia de la filosofía española y más allá, en la historia de la filosofía contemporánea en general. Esto se debería a que la polémica Sacristán-Bueno se encadinaría en la posible crisis de la filosofía occidental de la segunda mitad del siglo XX. Según Fuentes, cuando Kant introduce la fisura irreconciliable entre el conocimiento que tiene validez teórica confirmado empíricamente y el conocimiento metafísico, es cuando llegaría la crisis metafilosófica permanente, acentuada y progresiva sobre sus condiciones de aplicación y desarrollo como disciplina del conocimiento, o lo que es lo mismo, de sus condiciones de validez teorética. Dicha crisis se iniciaría desde nuestra perspectiva materialista con la implantación del modo de producción capitalista, de la modernidad, en expresión de Marzoa, que coincide con el inicio de la primera revolución industrial, iniciada en Inglaterra hacia 1750, y por supuesto con la publicación de la Crítica de la razón pura de Kant en 1781. De nuevo, comparto con Fuentes Ortega la idea de que dicha crisis de la filosofía occidental estalla en España entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, momento previo al final del franquismo y al inicio de la desindustrialización de España, de cara a su entrada como país de servicios en la División Internacional del Trabajo y de su inserción en la OTAN en 1982, refrendada en 1986, año en que también entró con Portugal en la Comunidad Económica Europea. Y sobre los efectos de esa desindustrialización
siempre recomendamos en este canal el magnífico artículo que en La Razón Comunista publicó Alicia Melchor Herrera y que dejo abajo en la descripción. Sigamos para ver la importancia histórica de esta polémica entre Sacristán y Bueno, que no es más que una expresión de la crisis de la filosofía en el modo de producción capitalista que se plasma en España, como bien dice Fuentes Ortega, a finales de los años 60, principios de los 70 y que continúa hasta la actualidad. Sigamos, porque lo más gordo del vídeo va a comenzar ahora. Escucha. Y todo ello siendo también, como he indicado al inicio de este vídeo, como momento previo al inicio de las sucesivas leyes educativas que se iniciaron en 1970. Es en este contexto histórico en el que la filosofía mal llamada occidental estalla en España, plasmado dicho estallido en la polémica Sacristán Bueno. Dejo abajo en la descripción del vídeo los 2 vídeos que dediqué en mi canal al mito de Occidente y a qué es Occidente. Pero fijémonos en este detalle importante. La crisis de la filosofía en el modo de producción capitalista, que prefigura Kant en su crítica de la razón pura, estalla en la España del tardofranquismo cuando se inicia levemente pero luego de manera más acentuada la desindustrialización de España y de su sector industrial público y por supuesto con el inicio de las sucesivas y destructivas reformas educativas que ha habido en democracia. Y es ahí donde hay que entender la polémica Sacristán Bueno y también su actualidad, porque seguimos en el capitalismo, seguimos en un proceso de desindustrialización en España que va conectado con el proceso de destrucción de nuestro sector primario y estamos también en un proceso de crisis absoluta de los pilares del modelo civilizatorio grecorromano, judeocristiano y cristiano, que bien estudió en italiano todavía Diego Fusaro en su libro El fin del cristianismo. Sigamos con la polémica Sacristán Bueno para que veáis la actualidad de un debate entre 2 filósofos, entonces materialistas y marxistas, a finales de los 60 y principios de los 70. A ello, con la modernidad, la filosofía se emancipa supuestamente de la teología, y es Kant quien supone el punto de inflexión de dicha emancipación, aunque pudiese encontrarse antes en otros autores elementos para la misma, como en Locke, Hume, Bacon, Spinoza, Descartes, Boyle, Torricelli, Leibniz o Malebranche. A partir de estos filósofos y de Kant, lo teoréticamente empírico se emancipa, como dijimos, de la metafísica tradicional, y esta metafísica ve como la filosofía moderna, acompañada de los desarrollos científicos del siglo XVII, de Galileo, Newton, Pascal, los propios Descartes y Leibniz, etc., se emancipa incluso académicamente, es decir, profesionalmente. Comparto de nuevo con Juan Bautista Fuentes la idea de que las pretensiones totalizadoras universales de la filosofía tradicional son completamente rotas por estos filósofos y científicos modernos, porque la metafísica anterior a la modernidad ya no puede orientar la totalización de la praxis humana. Y aquí se encontraría el nudo central de la crisis de la filosofía mal llamada occidental, mejor dicho grecorromana y judeocristiana, sigamos, que Bueno y Sacristán analizarían polémicamente en el contexto histórico de la España de los años 1968 a 1970, con repercusiones hasta la actualidad como veremos ahora. Sigamos. Ello no obsta a que el propio Kant, al desarrollar un sistema filosófico, el idealismo o subjetivismo trascendental, no tratará de facto de totalizar el conocimiento humano y de orientar la acción de los hombres. El marxismo iría en una dirección similar, pero crítico-revolucionaria, de cara a emancipar a los sujetos de la praxis histórica, las clases sociales, a lo que Marzoa entiende como realización de la filosofía mediante la revolución. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno, aunque rechaza a priori orientar la acción humana desde su sistema doctrinal, sí pretende ser una filosofía totalizadora de todas las existentes hasta entonces en la tradición llamada occidental. Ahora bien, al reducir la filosofía a una actividad crítico-clasificatoria que realiza cartografías de las ideas mediante la reducción de todas las filosofías anteriores a sus propias categorías, y aunque esto pretenda ser coherente con la tradición filosófica llamada occidental, incluida la metafísica, ello no obsta a que el materialismo filosófico de Bueno también sea producto de la crisis de la filosofía occidental que explota en España alrededor de 1970. El sistema de Bueno se empieza a construir a partir de entonces, y al caer la Unión Soviética en 1991, progresivamente va separándose del marxismo, culminando dicha separación, aparente aunque a mi juicio no es del todo real, sigamos, hacia el año 2010,
coincidiendo con los 15º encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo en marzo de ese año, 2010. Ahí, el propio Bueno esbozó un epílogo de su obra de 1972, Ensayo sobre las categorías de la economía política, en que critica su propia obra y se aparta de la ontología y la gnoseología de la modernidad que Marx desarrolla en El Capital y los Grundrisse, entre otras obras, que se aparta aparentemente tal y como yo he explicado en La Vuelta del Revés de Marx de 2020. Sigamos. Esto no supone una asunción de las categorías liberales de la economía por parte de Bueno y su escuela, pero sí el inicio de la construcción de su propia crítica filosófica a dichas categorías económicas, o mejor dicho, a sus ideas, lo que supone también una crítica de la crítica marxista a la economía política, como evidencia en la obra de uno de los discípulos de Bueno más conocidos, Luis Carlos Martín Jiménez, titulada, del año 2020, El mito del capitalismo. Sigamos con la exposición de la actualidad de esta polémica entre Sacristán y Bueno. Estamos ya contextualizando históricamente muchas cosas y acercándonos al punto actual. Vamos allá. No obstante, negro sobre blanco, durante toda la producción filosófica de Bueno, se ven las conexiones y desconexiones de su filosofía, tanto con el idealismo trascendental de Kant como con la concepción materialista de la historia de Marx. Y al ser las conexiones de Bueno con Marx muy fuertes, tal y como yo explico en mi obra de 2020 La Vuelta del Revés de Marx, sigamos, la tan mentada Vuelta del Revés de Marx por parte de Bueno solo sería una transformación idéntica en ejercicio, aunque no en representación, de las categorías de Marx. Y esta conexión, a pesar de sus diferencias, también se ve en la polémica entre Bueno y Sacristán. Por ello, sugiero que el materialismo filosófico de Bueno se construye como producto de la crisis de la filosofía llamada occidental, pero como un intento de recomponer dicha tradición filosófica en un momento en que la metafísica tradicional ha estallado por los aires en la modernidad y la contradicción que ello supone para el propio desarrollo del sistema de Bueno le lleva a distanciarse de Marx para tratar de constituirse como un sistema absoluto de la historia de la filosofía, en expresión del sociólogo y filósofo Andrés González Gómez. Sigamos. Mientras que Marx en realidad sería un crítico radical de la modernidad, según Fusaro en su obra Karl Marx y la esclavitud, a juicio de Andrés González Gómez, el materialismo filosófico de Bueno, y citamos a González Gómez, se presenta precedido por una parte preambular metafilosófica, su teoría filosófica de la filosofía de la historia de la filosofía, que pide necesariamente, dada la estructura constitutivamente mitológica del propio sistema filosófico, al que cubre ideológicamente, proporcionándole su dogmática coraza mítico-protectora, la interpretación émic, es decir, desde el punto de vista del propio Bueno, del sistema mismo no ya como una realidad infecta entre medias de otras realidades de su misma especie, entre comillas, sino como el sistema absoluto de la filosofía moderna, que, desde sus propias coordenadas, recapitula toda la historia de la filosofía occidental por absorción reductora de las coordenadas de cualquier otro posible sistema filosófico alternativo a las suyas propias. La posibilidad misma de la construcción del sistema del materialismo filosófico está condicionada históricamente por una particular secuencia de concatenaciones históricas dadas en relación a la cuestión de los fundamentos que va de Kant a Hegel, pasando por la necesaria mediación de la lógica material dialéctica de la ontología de la producción de Marx. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno está más allá de esta serie de concatenaciones lógico-materiales dadas en relación a la cuestión de los fundamentos, pues está diseñado para ser su término final consumativo. Y esto, partiendo de lo que dice Andrés González Gómez y que también dice Fuentes Ortega, cada uno a su manera, lleva al materialismo filosófico a una contradicción interna que no ha resuelto, a juicio del materialismo político. ¿Cuál sería esa contradicción? ¿Y por qué es tan importante en la polémica con Sacristán? Te la explico ahora, escucha. Es decir, que desde los parámetros de este vídeo, del materialismo político, por tanto, la contradicción principal del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que se encuentra en la raíz o núcleo mismo de su construcción como sistema filosófico, estaría en tratar de reducir a la vez las categorías de la metafísica tradicional y las de la filosofía de la modernidad, que hace estallar dicha metafísica en pedazos desde sus propias categorías sistemáticas, tratando así de recomponer los trozos de dicho estallido desde un sistema totalizador que es producto de la modernidad. El alejamiento final de Marx por parte de Bueno en sus últimos años de vida, en representación más que en ejercicio, siempre insisto en ello,
con respecto a mi obra La vuelta del revés de Marx, y es algo que estamos tratando en el curso de materialismo político del Instituto Beatriz Galindo de la Latina, sigamos, no así en el corpus doctrinal general del materialismo filosófico, sería el último, o mejor dicho, el penúltimo, episodio de dicha crisis de la tradición filosófica llamada occidental, contemporáneo a otros episodios igual de relevantes, como la deshelenización o alejamiento de la Iglesia católica por influencia protestante y por tanto moderna de la filosofía griega precristiana. Y esto ya lo mencionó el papa fenecido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su magnífico discurso de Ratisbona, que fue muy polémico y que fue publicado en la obra colectiva, en la que también está Gustavo Bueno, Dios salve a la razón. Sigamos. En cierto sentido, tanto Sacristán como Bueno darían cuenta de la crisis de la filosofía llamada occidental, no ya solo por los procesos iniciados en la filosofía y las ciencias de los siglos XVII y XVIII, sino también por lo que Andrés González Gómez llama ortograma deshelenizador de la filosofía básica moderna. ¿Cómo ocurriría esto? Pues a través de una crisis genérica de la filosofía llamada occidental, en la que se producen crisis específicas de dicha tradición filosófica superpuestas unas con las otras. A juicio de Fuentes Ortega, las crisis específicas más importantes dentro de la modernidad serían la ya mencionada inicial que tiene en Kant a su punto de inflexión, el marxismo y la filosofía analítico-positivista, a lo que habría que añadir, a nuestro juicio, al postmodernismo filosófico. Y lo importante de esto sería que estas crisis, para Fuentes Ortega, son combinadas por Manuel Sacristán en su crítica al lugar de la filosofía en los estudios superiores y en su propuesta para resolver la aporía que él presenta en la generación de institutos superiores de filosofía, porque ese es el lugar que a juicio de Manuel Sacristán debía tener la filosofía en los estudios superiores, es decir, generar institutos superiores de filosofía, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Así, en Marx y siguiendo de nuevo a Marzoa, la crisis de la filosofía llamada occidental no sería una mera crisis ideológica, desde la cual se racionalizarían o justificarían las relaciones de producción dentro del modo de producción capitalista, así como la forma en que se produce la apropiación del excedente de producción o plusvalor en el desarrollo histórico de las fuerzas productivas. Dichos procesos serían analizados críticamente por Marx, partiendo de Marzoa, de Bueno y de nuestra perspectiva, mediante la construcción de una nueva ontología filosófica, acompañado de una nosiología de la modernidad, del modo de producción capitalista, desde la cual, sí, la economía política se concebiría como una ideología que pretende hacerse pasar por ciencia positiva. De esta manera, la crisis de la filosofía llamada occidental, que representaría la crítica de la economía política, sería de un cariz diferente, y en muchos sentidos opuesto, al que supone la línea de Kant y la de la filosofía analítico-positivista. Aunque haya momentos de conexión entre las tres, por ejemplo, en Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zaonero, en su obra El orden del capital, de 2010, sigamos, desde la perspectiva del materialismo político, la nuestra, la crítica de Marx a la modernidad supone una crítica a la crisis de la filosofía llamada occidental, que solo podría resolverse mediante la revolución comunista, con el cumplimiento de los mayores logros de la modernidad según Marzoa, el desarrollo tecnocientífico y la universalización de derechos, que en Bueno se realiza mediante la construcción revolucionaria de la nación política, sobre la cual el proletariado ha de elevarse a la condición de clase nacional, tal y como defienden Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, y tal y como explico yo en mi obra de 2017, publicada en el Viejo Topo, El marxismo y la cuestión nacional española. Sigamos, suponiendo esto una crítica a las insuficiencias formal jurídicas de dicha construcción nacional burguesas. E insisto que al abandonar Bueno a Marx como compañero de viaje, abandono más aparente que real, sigamos, en los últimos años de su vida, su materialismo filosófico se encuentra en una aporía, la de querer reconciliar toda la tradición filosófica occidental desde sus propias coordenadas, sin tener en cuenta que la construcción del materialismo filosófico se inicia, en primer lugar, como producto de la crisis de la filosofía llamada occidental, desarrollada en suelo español, y en segundo lugar, como construcción en respuesta a la crítica a dicha crisis de la filosofía llamada occidental que desarrolló Manuel Sacristán. Es decir, que los problemas del materialismo filosófico son diferentes a los del marxismo en la línea de Sacristán. Los de aquel, los del materialismo filosófico,
consisten en no resolver la contradicción entre ser un producto de la crisis de la filosofía llamada occidental, que pretende resolver dicha crisis, convirtiéndose en el sistema absoluto de la filosofía moderna, que desde sus propias coordenadas recapitula toda la historia de la filosofía occidental por absorción reductora de las coordenadas de cualquier otro sistema filosófico alternativo a las suyas propias, convirtiéndose esta tarea en algo insuficiente respecto de la resolución revolucionaria de Marx, la cual Bueno abandona, como dije, hacia el año 2010. Sin embargo, lo que ocurriría en Manuel Sacristán es que dicha vía revolucionaria la abandonaría desde el mismo momento en que publica, en 1968, sobre el papel de la filosofía en los estudios superiores, al dejar de buscar la realización de la filosofía mediante la revolución y proponiendo un alejamiento institucional de la filosofía como disciplina respecto de las universidades. Y esto, con razón, a mi juicio, se lo critica el propio Gustavo Bueno a Manuel Sacristán en su obra El papel de la filosofía en el conjunto del saber del año 1970. ¿Cómo critica Bueno a Sacristán en esto? Así, le citamos textualmente. La propuesta de Sacristán, suprimir la especialidad de la filosofía y en su lugar constituir un instituto suprafacultativo para alojar a los científicos aficionados a filosofar, se nos aparece ahora como profundamente reaccionaria. Y un inciso sobre el término reaccionario. Nos puede parecer excesivo el término reaccionario aquí, pues Sacristán no pretende volver al antiguo régimen, a la unión del trono con el altar, en su propuesta de 1968. Ahora bien, la propuesta de Sacristán sí supondría, desde los planteamientos del materialismo político, una posición no revolucionaria y por tanto que no resuelve la crisis de la filosofía occidental. El caso es que ni Sacristán ni Bueno resuelven esa crisis, y ahí está la importancia fundamental del debate filosófico de ambos, hijos de su tiempo e hijos y testigos y actores de la crisis de la filosofía mal llamada occidental, que se inicia con Kant y con la crítica de la razón pura, aunque ven también un poco de antes, porque con el avance de las ciencias categorialmente cerradas se rompe la unión entre ciencia y filosofía, algo que señala también muy acertadamente en su último libro El materialismo filosófico de Gustavo Bueno, comentarios críticos de David Alvar González, que recomiendo mucho leer, porque Sacristán y Bueno acaban debatiendo sobre dicha crisis, pero ofreciendo aparentemente soluciones distintas. Pero al final de su vida, ¿qué es lo que pasa? Y esta es mi tesis fuerte, que Bueno acaba coincidiendo en gran parte con Sacristán. Pero sigamos con la crítica que en 1970 le hace Bueno a Sacristán, que asumimos. Vamos allá. A juicio de Bueno, la propuesta de Sacristán decía de suprimir la especialidad en filosofía y en su lugar constituir un instituto suprafacultativo para alojar a los científicos aficionados a filosofar, se nos aparece, citamos a Bueno, ahora como profundamente reaccionaria, en tanto equivale a renunciar a la metódica especialización en el análisis de las ideas, entregándose a la espontaneidad de las especialidades científicas y sociales, aboliendo toda reflexión metódica. Además, sigue diciendo Bueno, me parece incoherente y utópica. Encuentro que la propuesta de Sacristán contra los profesionales de la filosofía es una versión, en el plano de la República de las Ciencias, de lo que representa el secularismo en la República de los Fieles en la Iglesia o el populismo en la República de los Ciudadanos. Supongo que una república de ciudadanos sin profesionales que administren cosas o personas es utópica, o que una iglesia sin sacerdotes es imposible. Representa la desaparición misma de la religión. Pero Sacristán no argumenta desde la hipótesis de la supresión de la filosofía, sino por el contrario, en nombre de la filosofía, argumentada en contra de los filósofos profesionales. Por esto, la posición de Sacristán me parece utópica. Y esto tiene que ver en gran medida con la biografía del propio Manuel Sacristán, una persona que durante aquellos años, y debido al franquismo, fue expulsado del ámbito académico universitario, al cual nunca volvió hasta que se murió. Sigamos. Eso sí, aunque pueda ser utópica la propuesta de Sacristán según Bueno, en Sacristán, se vislumbra un intento de acabar con la especialización académica de la filosofía que la modernidad trajo consigo, por lo que en cierta manera sí habría un intento por parte de Manuel Sacristán de volver a las academias polímatas de la Grecia clásica, pero adaptadas al siglo XX. El propio Sacristán nos llevaría por este camino al afirmar lo siguiente, y ahora cito a Manuel Sacristán. Atención, la eliminación de la filosofía como licenciatura especial debe tener como finalidad la restitución de la motivación filosófica universalmente crítica. El Instituto General o Central de Filosofía tiene que contribuir a esa tarea, ante todo de la manera ya apuntada,
Pero esa vía, la de los seminarios, la preparación de un doctorado no reservada a un gremio, los cursos de investigación, las conferencias para oyentes de todas las facultades, etc., aunque fuera la más obvia en cuanto existiera el instituto, no sería la de más alcance. Para apreciar esto, conviene considerar la práctica común de las diversas facultades desde el punto de vista de su calidad filosófica. De hecho, bueno, con los años, y ya lo he dicho, llega a una posición muy parecida. ¿Hay o no hay polémica? Esto lo hablé en su día con Ernesto Castro y los dos coincidimos en que no la había. Sigamos con el vídeo. En su serie de 4 artículos publicados en la revista Alcatoblepas entre junio y septiembre de 2010, titulada El porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas, al hablar de dicho futuro en el porvenir, en lo que él llama democracias fundamentalistas, de la obra de Gustavo Bueno, importantísima, El fundamentalismo democrático, del año 2010, sigamos, como confederaciones políticas de escala continental, de democracias liberales burguesas avanzadas de mercado pletórico capitalista, donde el democratismo, es decir, el fundamentalismo democrático y el cientificismo se den la mano contra otras formas de fundamentalismo e integrismo, particularmente los fundamentalismos religiosos, en las que las cartografías filosóficas herederas de la metafísica tradicional no interesen lo más mínimo, porque la democracia ha permitido desarrollar la madurez suficiente a sus ciudadanos como para obviar la filosofía en sentido tradicional, premoderna en realidad, el filósofo riojano, es decir, Gustavo Bueno, arroja la siguiente cita. Y atención por las consecuencias que ello ha traído para el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Esta cita. Escuchad. Si la filosofía del pretérito, la del pretérito teocrático o autocrático, dice Gustavo Bueno, se definía como Ancillae Theologiae o como Ancillae Regis en latín, la filosofía del porvenir democrática podría definirse como Ancillae Democratiae y como Ancillae Scientiae. De otro modo, como filosofía vulgar, como ideología consagrada a defender los dogmas fundamentalistas de la democracia y de la ciencia. La lucha implacable contra la teocracia y la religión, en favor de la soberanía del pueblo y del Estado de Derecho, prácticamente de la oligarquía de partidos, en expresión tanto de Antonio García Trevijano como de Rubén Gisbert y de la Junta Democrática, sigamos, la representación del pueblo por sus parlamentarios, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, la paz, el diálogo, el género humano, la alianza de las civilizaciones, el progreso gradual y el estado final de bienestar socializado. Nadie podrá suscitar en democracia duda alguna sobre estas ideas sublimes, porque la única fuente de donde pueden manar estas dudas, dirá el demócrata, es el espíritu de la intolerancia, de la teocracia, de la autocracia o del terror. O, para decirlo con una palabra que hoy las abarca con la brocha gorda a todas, del fascismo. ¿Queremos decir con lo anterior que la tradición filosófica no puede esperar continuar en el porvenir de la sociedad democrática? No queremos decir esto. Solo queremos decir que si la tradición filosófica continúa en el porvenir, no será por la asistencia que le proporcione el poder de un fundamentalista político o científico, sino por el espontáneo juego de los saberes de primer grado, científicos, políticos, etc., tecnológicos también, confrontados en círculos antes privados que públicos, o acaso incidentalmente en algunas instituciones académicas que logren remontar las rutinas doxográficas. Nos declaramos incapaces para predecir cuál sea el alcance que en el porvenir pueda tener la salida de los saberes de primer grado, suficientes para anestesiar las necesidades de la población, puesto que no vemos razón alguna para hablar de ciclos o de fases de su desarrollo. Instituciones antes privadas que públicas, como aquellas en las cuales únicamente podrá desarrollarse la filosofía en sentido tradicional y por tanto no moderno, aunque el materialismo filosófico es hijo de la modernidad y trata de leer desde la modernidad la tradición, criticándola. Eso supone una aporía, sobre todo en el momento histórico en el que estamos, de crisis de la filosofía en sentido grecorromano / judeo-cristiano. Y al final es en esta serie de artículos El porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas, donde Bueno y Sacristán, cada uno a su manera, pero se dan la mano. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica en lo que respecta a la polémica de ambos y su impacto histórico actual? Te lo explico. Escúchame. Al final, Gustavo Bueno da cuenta de la crisis de la filosofía llamada occidental, al igual que Manuel Sacristán. Y ambos, en el fondo, renuncian a resolver por vía revolucionaria dicha crisis.
Sacristán porque vislumbra la crisis del marxismo a 23 años de la caída de la URSS, cosa que también vio Gustavo Bueno. Y Bueno, porque renuncia a la revolución, a Marx como vía de resolución de la crisis de la filosofía occidental y se recluye sociológicamente, que no ontológicamente, en círculos antes privados que públicos, es decir, la Fundación Gustavo Bueno o en instituciones académicas que remonten las rutinas doxográficas. Cabe preguntarse si esta renuncia a la vía revolucionaria para resolver la crisis de la filosofía llamada occidental es resultado de la coyuntura vital que Sacristán y Bueno vivieron, o si es la conclusión inevitable del mundo resultado de la recomposición del modo de producción capitalista hacia la casi universalización discontinua, eso sí, del capital financiero iniciado precisamente entre finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970. Nos damos cuenta cómo la filosofía, en tanto que saber de segundo grado, tiene que vivir necesariamente de la realidad política, de los saberes de primer grado que ellos producen para poder desarrollarse. Tanto Bueno como Sacristán se dan cuenta de la crisis de la filosofía occidental, y eso implica el desechar la vía revolucionaria marxista para resolver dicha crisis de la filosofía occidental. Claro que habría que ver qué dirían Bueno después de la pandemia de la COVID y en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Fría en que estamos. No obstante, lo que sí está claro es que en las democracias liberales burguesas avanzadas, para algunos esto será positivo y para otros será negativo, el marxismo revolucionario brilla por su ausencia tanto en el ámbito académico como político, o ha sido recluido en ámbitos más antes privados que públicos, a nivel, por ejemplo, de materialismo político en el Instituto Beatriz Galindo La Latina y en el curso que Mariano Utín y yo estamos realizando sobre la expertise en materialismo político. Como decía, a no ser que sea eso, el marxismo revolucionario brilla por su ausencia porque no tiene en las democracias liberales burguesas avanzadas, hoy por hoy, no sé en el futuro lo que ocurrirá, capacidad para resolver la aporía en la que se encuentra la tradición filosófica. Y la única manera que se me ocurre de poder resolver esto es partir desde el materialismo político, es decir, partir de un Marx antimoderno que sí asuma críticamente la tradición filosófica. ¿Desde dónde? Desde el materialismo político. Podrá darse o no, pero es la apuesta que nosotros tenemos. Vamos a las conclusiones de este vídeo. La única forma de poder recuperar el nervio revolucionario de cualquier propuesta materialista residiría a nivel ontológico en volver a ver la filosofía no ya solo como una disciplina del conocimiento particular, como un saber de segundo grado que trabaja sobre las ideas desprendidas de la acción de los saberes de primer grado, científicos, tecnológicos, políticos, económicos, etc., sino también como una ideología, como una falsa conciencia. Si esto se hace, entonces la filosofía no puede verse como una disciplina que permita construir metafilosofías capaces de reducir las categorías de otras doctrinas filosóficas a sus propias categorías sistemáticas. Sin negar las trazas de verdad de esto, dicha operación sería ideológica, sobre todo si ha renunciado al nervio revolucionario de Marx que, sabiendo la crisis de la filosofía llamada occidental vía desalinización del cristianismo y vía positivación del trabajo filosófico en las universidades junto a otros procesos, afirma Marx la revolución proletaria como forma de realización, de implantación de la conciencia filosófica realmente crítica desde el poder del Estado, la dictadura revolucionaria del proletariado, como afirma Marx en la crítica del programa de Gotha de 1875, mediante la destrucción, entre comillas, del Estado moderno, de la nación política, seguida de la extinción, entre comillas, del Estado proletario en un futuro Staat, en alemán, comunista. Y la palabra Staat en la crítica del programa de Gotha significa Estado, es decir, sociedad o comunidad política, porque lo que defiende el marxismo es el paso de la Gesellschaft, la sociedad política, a la Gemeinschaft, la comunidad política, como forma de resolver la aporía en la cual la filosofía de nuestra tradición grecorromana y judeocristiana ha quedado por el desarrollo de las fuerzas productivas tecnocientíficas en el inicio de la modernidad, en el modo de producción capitalista. Y esto es lo que defiende el materialismo político para superar la aporía que tanto Sacristán como Bueno tienen y que desarrollan y que exponen en su debate sobre dicha crisis de la filosofía mal llamada occidental. Sigamos, o mejor dicho, terminemos. La metafísica tradicional absolutizaría las totalidades de la realidad. Dicha absolutización se rompe con la modernidad, y de ahí la especialización de la filosofía que Manuel Sacristán asume como rechazable en las universidades
pero que acaba defendiendo en su propuesta de 1968 en institutos especializados. Bueno rechaza esta propuesta, aun compartiendo la línea de Sacristán al desarrollo de la disciplina filosófica en las universidades, reducida a doxografía, algo fruto de la modernidad. Gustavo Bueno, en 1970, defiende la existencia de organizaciones totalizadoras solidarias de la filosofía, algo que en ensayos materialistas denominará, siguiendo a Kant, pero desde una perspectiva no psicológico-mentalista, ego trascendental, y que reducirá al ego lógico que realiza las cartografías de las ideas de su último libro publicado en vida, El ego trascendental, en 2016, considerado por algunos de sus seguidores como el tercer ensayo materialista tras los dos de 1978, el primero llamado Materialismo filosófico y el tercero Doctrina de los tres géneros de materialidad. ¿Y qué es el ego trascendental? Desde el materialismo político, que presentamos en nuestra obra La Vuelta del Revés de Marx y que desarrollamos en nuestro curso de experto en materialismo político en el Instituto Beatriz Galindo La Latina, y te dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace para que te puedas matricular en el curso. Pues el ego trascendental en el materialismo político es algo fundamental, a nuestro juicio, para resolver esta aporía de la filosofía en la modernidad. ¿En qué sentido? Así. Desde la perspectiva del materialismo político, el ego trascendental seguiría la línea de las organizaciones totalizadoras que a nivel de dialéctica de clases, de estados y de imperios se corresponderían con la clase obrera como sujeto revolucionario organizado en un partido político de vanguardia, elevada a la condición de clase nacional en el poder de un estado organizado como democracia del trabajo frente a la tiranía del capital, que ejercería su influencia a escala superestatal como imperio generador socialista. Así, la cartografía de la realidad, de todo lo que ha habido, hay y habrá, podrá rebasar la limitación que el presente actual ha otorgado a la filosofía crítica en las democracias de mercado pletórico. Y en esto reside, a nuestro juicio, la actualidad y relevancia de la polémica entre Sacristán y Bueno. En definitiva, si combinamos a Bueno con Sacristán y aplicamos Marzoa, la crisis de la filosofía en la modernidad solo se puede resolver de una manera: mediante la revolución. Y para eso, esta revolución tiene que destruir aquello que provoca esa crisis. La modernidad. ¿Y qué es la modernidad? El capitalismo y la democracia. Fin del vídeo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.